Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Qué alegría es compartir nuevamente su programa Semillas de Fe y Esperanza. Qué bueno es saber que el Señor siempre nos concede la salud, la vida, y aquí estamos juntamente con cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar o hablar sobre Juan el Bautista. No ha habido otro hombre en la tierra semejante a San Juan Bautista. Lógico, es aceptable, es creíble, porque recordemos que Juan el Bautista, ¿quién era? También era obra y gracia del Espíritu Santo. No era un hombre totalmente humano, sino que tenía en su ser también algo de divinidad, ¿verdad? Tenía mucho de Dios, mucha espiritualidad. Y ahora vamos a escuchar que San Juan fue un hombre enviado por Dios, y Jesucristo mismo, Dios, que es Jesús, nos lo va a decir de esa manera. O sea, claramente vamos a poder nosotros escuchar cómo en el plan de salvación Juan el Bautista fue un hombre totalmente utilizado por Dios, ¿verdad? Su misión era, recordemos cuál era la misión de San Juan. Se le llama el precursor. ¿Por qué se le llama el precursor? Porque fue él el que comenzó a abrirle la brecha, espacio a Jesucristo, a su primo, en ámbito carnal, de sangre, pero espiritualmente eran acción, gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, uno y otro se conocían, y Jesús ahora va a testificar en favor de Juan. Ayer, recuerda, ayer fue Juan el que quiso formar a sus discípulos, mandándolos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o tenían que esperar otro. Juan lo sabía. Juan sabía que Jesús era el Mesías, pero los discípulos no lo sabían, no estaban muy seguros, no estaban muy certeros, muy convencidos. Y Jesús utiliza el momento también para expresar eso. Vamos a leer su palabra ahora, siempre en Lucas, San Lucas, en el capítulo 7, ya ahora en el verso 24 al 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les aseguro que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de la justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estimados hermanos, hoy les invito
La introducción que hice para leer el Evangelio de este día, hoy vuelvo a aplicar mi fórmula de cómo ver el Evangelio. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Hoy le voy a dar vuelta. Voy a comenzar leyendo el verso último, el 30. Y escuche lo que dice. Mientras unos aceptaron el bautismo de Juan, los publicanos, los pecadores, hemos estado hablando mucho de Mateo, Leví, que eran cobradores de impuestos, a ellos se les llamaban publicanos, pecadores, malos, sinvergüenzas. Y también anteayer el Evangelio nos hablaba también de las prostitutas, que se le estaban adelantando, le dice Jesús, se les están adelantando en el camino del reino. Ahora, escuche, dice, todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Este grupo de pecadores, mal vistos, criticados, señalados, juzgados, hasta incluso condenándolos, la gente, aceptaron el bautismo de arrepentimiento y de conversión, el bautismo que realizaba Juan. Sin embargo, ve al lado opuesto, ve al otro lado del ring, a la otra esquina del ring, lo contrario. Y dice así: pero los fariseos y los escribas son los meros letrados de la ley, los que estaban encargados de darle discernimiento, la interpretación a la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley judía. Ellos, los escribas, oiga, escriba bien como de escribir, los que escribían, los que traducían, interpretaban, maestros de la ley. Ellos se opusieron, ¿vea? Se opusieron y no aceptaron el bautismo. Y ellos mismos, vea, escuche bien, por favor, ponga atención, frustraron su propio daño, en su propio daño, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que todos nos salvemos. Porque el plan de Dios, estimados hermanos, es que tú y yo nos salvemos. Es que nosotros busquemos el camino del bien, el camino bueno. Dejemos el camino torcido, el camino de pecado, el camino de maldad, el camino de oscuridad. Y optemos voluntariamente por el camino de justicia. Y era el que predicaba Juan. Juan, imaginémonos, estimados hermanos, que nosotros vamos a pasar, bueno, ahorita está el trabajo de las cañas, aquí en la zona de aquí nuestra. Y la caña es algo de que se tupido. Y además de ser tupido, recuerde que la hoja de la caña tiene filo, hiere, molesta, daña, perjudica. Entonces, ¿qué hace el que va dirigiendo a los trabajadores, midiéndoles las tareas o diciéndoles cuántas toneladas hay de aquí a tal distancia? Entonces, ¿qué hace? Él va adelante con un corvo por ahí bien afiladito, haciendo una media brecha, mientras va calculando la medida o con una vara va midiendo. Ese es el trabajo de Juan. Ese era el trabajo de Juan el Bautista, que iba abriéndole brecha, haciéndole el camino donde Jesús tenía que pasar posteriormente con mayor libertad. ¿Se da cuenta? Cómo tú y yo, hermanos, estamos llamados por el Señor. ¿Llamados por el Señor a qué? A hacerle brecha, abrirle la brecha al Señor. ¿En dónde? ¿Dónde está ahora el trabajo de Dios? ¿Dónde está ahora la necesidad? ¿Dónde Dios quiere caminar? En tantas familias que no quieren abrir su corazón a Dios, que no van al templo a escuchar la voz de Dios, que no hacen, hermano, el espacio para alimentarse de su palabra, que no hacen el tiempo. No es porque no tengan necesidad, es porque no han entendido
que realmente se necesita de mucha humildad, de mucha sencillez, de mucha obediencia para ser discípulo del Señor. En el plan de Dios cabemos todos. En el plan de Dios, hermanos, cabes tú. Y qué pollo, como dijo aquel, ¿verdad? Cabemos todos. Como aquella alabanza que cantaban antes los niños, ¿verdad? Parece que hablaba del arca. En el arca del Señor. O en la barca del Señor. Cabemos todos. Cabemos tú y cabemos yo. No sé cómo decir una alabancita que le cantaban a los niños. Pues bien, así es. Pero estos fariseos y estos maestros de la ley, escribas, no quisieron el bautismo de Juan el Bautista. Y Jesús, ¿qué habla de Juan el Bautista? Que no ha habido y no habrá hombre en la tierra de carne y hueso como tú y yo que nos queramos comparar tan siquiera a Juan el Bautista. Y ahora hacia Jesús. Y muchos se comparan y quieren ser más grandes que Jesús. Muchos dicen que son el Mesías. Muchos andan predicando ahora y traen una nueva mentira, un nuevo engaño a la gente inocente, a la gente, ¿verdad?, que por no buscar a Dios las van induciendo, las van engañando, las van terapiando, las van enamorando, los van enloqueciendo. Y por no aprender a buscar a Dios, por no ser inteligentes, por no ser, hermanos, obedientes a la voz de Dios, mire, por otros caminos, caminos donde no está Dios, caminos donde solamente hay mentira, caminos donde no hay espiritualidad de paz, honestidad, de justicia, sino de pura mentira, de puro engaño, y van en pro de su bolsa, en pro de su vida, de su estómago, de su vientre, como le dice Pablo cuando habla sobre la teología de la cruz. Muchos son enemigos de la cruz porque su Dios es su vientre, es decir, por sus lujos, por su gusto, por su estómago, por su comida, por su bebida, por su familia. Hacen todo y a Dios lo dejan a un lado. Hermanos, Juan el Bautista nos deja una gran enseñanza. Te deja a ti y me deja a mí. Una enseñanza que es de verdad de Dios. El bautismo, que no sea solamente bautizarme, porque ya me formaron, me prepararon, me dieron doctrina, me dieron la evangelización, pero después que cuando viene la primera fiesta, me voy del templo, me voy de la perseverancia. No soy constante en la perseverancia. No soy perseverante, sino que de repente me dejo bloquear por los vicios, por las seducciones, cualquier tipo de seducción, y no queremos seguir el camino del bien, el camino de la justicia, el camino de la paz. Estimados hermanos, qué alegría es saber que nosotros sin Dios no somos nada. Pero oye la buena noticia que Jesús nos dice ahora. Le voy a leer para que te des cuenta. Dice así: yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer aquí en la tierra. Y con todo, oigan, y con todo esto, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, que los que han logrado entrar al reino de Dios, los que lográramos entrar al reino de Dios, vamos a ser para Dios más grande que Juan el Bautista. Imagínense, hermanos, qué dicha, qué bendición es la que el Señor nos promete, que los que lleguen, los que están ya en el reino gozando de Dios, son más grandes que Juan el Bautista. ¿Y quién puede ser más grande que Juan el Bautista aquí en la tierra? Si Jesús está diciendo que nadie se compara, nacido de una mujer en la tierra, más que Juan. Pero en el cambio, en el reino de los cielos, ¿sabe por qué?
porque ya al reino de los cielos solo entran los esforzados, los que se sacrifican, los que se esmeraron, los que cayeron, pero se levantaron y siguieron adelante. Estimados hermanos, sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos caminando, sigamos perseverando. Vas a caer, voy a tropezar, sí, pero no nos quedemos ahí. Levantémonos y sigamos hasta Belén. En Belén estará el niño esperando que vayamos a adorarlo, así como las escrituras nos lo dicen, que en Belén de Judea nació el Salvador. Tu amigo y hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente en este tema de reflexión espiritual. Hasta la próxima. ¿No? Terremoto, Ah. el teléfono avisó. Terremoto y en